Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, lunes 15 de junio. Mañana inicia la primera fase de apertura de la economía del país. Esta economía, este sector productivo que ha estado parado en un grandísimo porcentaje, casi por 90 días, obviamente va a producir un impacto muy fuerte, digamos, en todo el país, en la economía del país. Era necesario, obviamente, el mismo presidente lo dijo, ya no tengo políticamente cómo, digamos, decir no, tenemos que abrir, y obviamente sí, claro, porque hay realidades en el mundo que no se pueden soslayar y obviamente, digamos, así como usted tiene que pensar que tiene que tener dinero todos los meses para dar de comer a sus hijos, para mantener una familia, exactamente un país necesita tener un aparato productivo abierto para poder tener los ingresos que permiten funcionar. Si no, no funcionamos definitivamente. ¿Van a haber riesgos? Seguramente van a haber riesgos, pero todo depende de nosotros. Lo que no podemos es decir, nos dormimos, nos quedamos en la casa y no salimos más y así, digamos, veamos a ver quién nos va a ayudar el día de mañana. Pues nadie nos va a ayudar el día de mañana. Vamos a conversar esta noche con dos dirigentes gremiales del país que representan a sectores muy importantes para hablar exactamente de esta reapertura, para hablar especialmente de esta fase 1 que empieza mañana, para hablar de cómo se va a hacer, cómo se han preparado las empresas, para hablar cuáles son los protocolos, todas esas cosas que seguramente usted tiene dudas todavía. Presento inmediatamente a mis invitados. Jorge Arriaza, director ejecutivo de la ACI. Buenas noches. Nacho, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por este excelente programa y un saludo a todos los amigos televidentes. Gracias, Jorge. También nos acompaña vía Skype Silvia Cuellar, quien es directora ejecutiva de Coexport. Buenas noches, Silvia. Bienvenida. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes, por supuesto. Para mí también. De este tan necesario. Vamos a hablar de todo esto, obviamente yo creo que la gente todavía tiene dudas, a pesar que se ha explicado en general, pero obviamente imagino que mucha gente dirá, ¿y yo tengo que ir a trabajar mañana? ¿Y cómo llego a trabajar? Porque la fase 1 no contempla el transporte público. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Mañana deberá reiniciar actividades la construcción, es el sector quizá junto con manufactura, son los dos sectores, hay más. Mañana inicia construcción, manufactura, textil, electrónica, aeronáutica en lo que se refiere a vuelos humanitarios, centros comerciales solamente en lo que es la venta en línea o por teléfono, el restaurante que puede ahora usted pasar a buscar, pero no sentarse, digamos, pasar a buscar alimentación, servicio empresarial en línea, contabilidad y abogacía, lo que se refiere a inversión y comercio, comercio de productos en línea, servicios de imprenta, servicios médicos por cita, salones de belleza, peluquería o barbería por cita, transporte de carga, docentes y administrativos pueden llegar a los colegios y universidades, pero los docentes solamente, reparación y mantenimiento de vehículos, cuerpo diplomático, sector público en inversión y comercio. Eso es lo que se abre mañana. Y la pregunta es, ¿está todo listo? Ustedes que han participado, porque mis invitados han participado en toda esta mesa, digamos, de apertura de la economía y han negociado lo que son, cómo quedaron las fases de apertura y han visto, digamos, no sé, hoy día hay un decreto que está siendo cuestionado por algunos, que es el decreto que finalmente sacó el gobierno, el decreto 31, que se refiere exactamente a esto. Sí. ¿Está todo listo? Yo creo que sí. Definitivamente el empresario salvadoreño ha demostrado a lo largo de la historia su voluntad de trabajo, su voluntad de emprender y desarrollarse. Hemos pasado momentos como
el de la guerra, que tú lo viviste muy, Claro. directamente, y varios los salvadoreños lo hemos vivido, y otros momentos difíciles. Nunca habíamos tenido casi 90 días de cierre de las empresas, ¿verdad? Porque habían cierres parciales. Esta ha sido una de las experiencias más duras que ha tenido Nunca habíamos empresario. vivido. Nunca. O sea, Nunca, yo creo que definitivamente. incluso en todo el tiempo de la guerra, si bien hubo empresas que cerraron, pero en general la producción estaba abierta. Es correcto, estaba abierta, y es más, incentivaba Sí. a la producción. Pero ahora ha sido una etapa diferente, difícil, pero las empresas las vemos listas y preparadas. Durante estos días las empresas han estado insistiendo en el momento en que deben de abrir, han estado preparando sus protocolos sanitarios y han estado trabajando para, sobre todo, algo muy importante, han logrado mantener y hacer el esfuerzo de que muchos trabajadores sigan en las empresas. Se les ha estado pagando a los trabajadores para mantenerse en este tiempo. Eso habla mucho del empresario, de su vocación de defender la empresa, porque al final cada trabajador es un familiar dentro de la empresa, es la familia empresarial la que está unida. Así que estamos muy optimistas. Nosotros desde ASI hemos querido llevar ese mensaje. Ha pasado esta etapa difícil, pero ya pasó. Ahora lo importante es abrir y empezar a recuperar el terreno que perdimos, y sobre todo los empleos, ¿verdad? Que son más de 100,000 empleos los que en este momento se han perdido, y hay que recuperarlos buscando contratos en el exterior, buscando nuevos mercados. Perdimos bastante del mercado centroamericano. En fin, el tema ya no es llorar por la leche derramada, sino empezar a construir de aquí en adelante. Vamos a hablar de cómo queda el país y cuáles son los retos. Silvia, ¿cómo se determinó quiénes iniciaban en la primera fase? En la primera fase. Sí. Mira, la verdad es que cuando nosotros llegamos a la mesa, se nos presentó el plan que ellos tenían concebido, ¿verdad? Ellos nos indicaron que habían hecho un análisis en cuanto a cómo podían establecer los sectores que podrían ir en cada fase. Y ellos tomaron Tenemos una falla. A ver, Silvia, a ver si te comunica internamente con Silvia para ver si a lo mejor... ¿Se me cortó? Sí, se traba, pero no sé si en tu casa alguien más estará ocupando línea, a lo mejor a veces ocurre eso. No Hola. creo, porque la tengo directa ahorita. Ah, bueno, ya, sigamos entonces, por favor. Bueno, te decía que se tomó en cuenta primero el riesgo de contagio, y en el riesgo de contagio, la intensidad a nivel del interno, la densidad dentro de la empresa, relaciones con clientes y proveedores, que eso es más que todo externo, ¿verdad? Y también el nivel de contribución económica de los sectores productivos, lo que aportan al PIB, el aporte a las exportaciones, el aporte al empleo, el aporte a las empresas. Eso es lo que se nos informó, se había tomado en cuenta. Pero más que todo, y lo que nos indicaron es que ellos lo que estaban viendo es que fuera la primera fase, se trataba de que ellos priorizan la salud de la población y evitar mayores contagios. Por tanto, el sector del transporte colectivo y el aeropuerto, que fueron unos de los que nosotros indicamos, lamentablemente esos no iban en la fase primera, ¿verdad? Tratando de minorizar el número de personas. Hola. Algo está pasando con el internet, ¿verdad? No, te estamos escuchando bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, esos fueron los elementos que ellos nos informaron haber tomado en cuenta. Entonces, lo que nosotros fue, en la primera reunión recibimos de ellos esa información. En la segunda reunión, nosotros llevamos observaciones y recomendaciones de cómo poder sumar tal vez otros sectores a la fase 1, de hacer también aclaraciones, de acortar el tiempo entre las fases. Insistimos en el tema por supuesto, del transporte colectivo y el tema, pues, del aeropuerto, pero
Entonces, en la segunda reunión ellos recogieron nuestros insumos. La última reunión, que fue el viernes, ya ellos nos indican de lo que nosotros recomendamos, cuál había sido tomado en cuenta y otros que definitivamente pues no, ¿verdad? Entonces, es que vuelvo y repito, lo que no se tomó en cuenta fue el transporte colectivo. Ellos insistieron que eso se iba para la fase 2 y el aeropuerto no lo consideraban oportuno adelantarlo tanto y por eso ha quedado pues ya casi de las últimas, ya casi en las últimas fases. Ok, a ver, Jorge, el transporte colectivo marca una cosa muy, me imagino, muy importante, porque si una empresa tiene 3.000, 4.000, 5.000 empleados, ¿cómo le va a dar transporte a 5.000 empleados para llegar? Sí, ese es quizá el principal obstáculo que se va a enfrentar para la apertura, ¿verdad? Porque estábamos hablando una cifra entre 150.000 y 180.000 trabajadores que deberían empezar a trabajar ya en la primera fase, porque la mayoría de sectores, como tú muy bien lo leías, son sectores intensivos en recurso humano, ¿verdad? Especialmente el sector alimentos, el sector bebidas y otros sectores de este tipo. Entonces, textil, ¿verdad? Que es un sector fuerte en empleo. Esto va a ocasionar un costo adicional para las empresas, porque la mayoría de empresarios está asumiendo a través de transporte privado, buses y otro tipo de transportes, la movilización de las personas, pero al final es un costo bastante alto del día de mañana al 7 de julio, ¿verdad? Otras empresas o otras personas pues se movilizarán por sus propios medios, pero sí va a ser un obstáculo fuerte y además un costo alto para iniciar en las empresas que de por sí ya han estado golpeadas casi 90 días con el cierre de las operaciones, ¿verdad? Esperamos que se vaya normalizando lo más rápido posible. Nosotros insistimos en ese punto, fuimos claros en señalar, es difícil una apertura sin transporte, pero bueno, las condiciones de salud del país, según el gobierno, lo requería y entonces ha recaído en el sector privado el movilizar a todos sus trabajadores. Y esperamos pues que no haya mayores inconvenientes, pero y que las empresas pues puedan empezar a trabajar. ¿Las empresas se han comunicado con sus trabajadores o todavía habrán trabajadores que dirán, yo no sé si mañana tengo que ir o no tengo que ir, porque no van a trabajar al 100%? No, efectivamente. Entonces, ¿cómo se seleccionó? ¿Cómo se hizo solo el 40%? ¿Sabrá el trabajador que él está dentro del 40% o fuera del 40%? Sí. Bueno, como lo expresaba Silvia, en las reuniones de la semana pasada se habló mucho del tema, incluso estuvimos urgiendo al gobierno que pudiera avisar lo más pronto posible de la decisión para poder las empresas avisar a los trabajadores. La mayor parte de empresas, por lo menos en el sector industrial al cual nosotros pertenecemos, tiene mecanismos bastante ágiles de comunicación y se estaba preparando, es decir, ya venía preparando la apertura y avisándole a los trabajadores, de manera que creemos que no va a haber problema en la mayor parte de empresas industriales, porque ya hay planes de contingencia, planes para apertura, qué máquinas van a abrir, qué líneas van a abrir, y es un sector bastante organizado, entonces esperamos que ya todo esté listo. No creemos que haya mayores problemas en cuanto al aviso, más bien va a ser si el trabajador se puede movilizar o no a la empresa. Bueno, vamos a ir al corte, y eso, digamos, y no sé si algún trabajador estará muy preocupado o si no llega se le perdonará. Estos días van a ser días un poco complicados hasta que todos ya entiendan bien cómo es la dinámica. No sé si van a haber dobles turnos, que es lo que se pensó en alguna oportunidad. Vamos al corte, volvemos con todas estas dudas que todavía subsisten.
El segundo segmento de debate gracias a COSAVI. Los salvadoreños siempre estamos dispuestos a emprender. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. Los salvadoreños somos luchadores, siempre dispuestos a emprender. Por eso trabajamos fuerte, para ganar el sustento y construir un buen futuro para nuestra familia. COSAVI, ahorro y crédito, con la fuerza y liderazgo de un león para ayudarte, con los servicios financieros que tú necesitas para lograr tus sueños. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Silvia, ¿ya estás por ahí? Me imagino que sí. Sí, aquí estoy. Ok, Silvia, los protocolos, tengo entendido que fue entregado un protocolo general hace no mucho, creo que ayer, tengo entendido, pero los protocolos específicos me dijeron por ahí que incluso al día de hoy no estaban entregados en su totalidad. No, acabo de recibir copia de uno integral, sí, no los por sector no los tenemos. Mira, es interesante. No tienen todavía por sector. Te voy a decir cómo ha sido. Sí, te voy a decir cómo ha sido más o menos la construcción de esto de los protocolos, interesante. Para empezar, todas las empresas que han estado habilitadas, ¿verdad? Ya como parte de la fase antes de la 1, los que han estado habilitados, todos han estado trabajando con protocolos de bioseguridad y los han estado haciendo bastante estrictos. Yo creo que no hemos escuchado casos, y habrán habido algunos por supuesto, pero no hemos escuchado muchos casos de empresas en las cuales se hayan generado algún gran problema por haber tenido contagios por COVID. Esto quiere decir que esos sectores como alimentos, farmacéuticos, higiene, etcétera, etcétera, han estado trabajando estrictamente con esos protocolos. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Las empresas se abocaron y construyeron sus protocolos, ¿verdad? Diferentes empresas y sectores. Y se enviaron al ministerio, bueno, participamos en unas reuniones con el Ministerio de Trabajo y se les presentaron los protocolos que se habían hecho. Esos protocolos fueron revisados por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y se regresaron a nosotros para que les diéramos otra revisión. Se hizo esa revisión y se volvió a remitir a ellos. Eso fue hace más de 3 semanas. Desde entonces nosotros hemos estado insistiendo que se nos entreguen ya revisados esos protocolos. En la mesa se nos informó que ya estaban casi terminados y que se iban a publicar en el sitio de la página COVID que tienen y entiendo que en el Ministerio de Trabajo también, y que el Ministerio de Trabajo había elaborado un protocolo general, que es el que hemos conocido ayer o ahora. Ese protocolo general contiene la base para que todas las empresas atiendan los temas de bioseguridad. Y mira, es que hay cosas que todos tenemos que hacer. Nadie va a dudar de que tiene que tener cierto distanciamiento, de que los empleados tienen que usar las mascarillas, de que tenemos que tener la toma de la temperatura, que tenemos que tener cuidado al ingreso de las empresas, haciendo la sanitización debida, que los vehículos también tienen que tener sanitización, los vehículos de carga, los motoristas, cuando recibir a los proveedores. O sea, es como una guía realmente de lo que tenés que hacer. Ahora bien, como dijo Jorge anteriormente, claro, esto representa un costo significativo para las empresas que no se tenía contemplado, pero este costo va para todo el mundo. No, yo estoy diciendo no solo a las empresas, porque este tipo de acciones, pues, las tienen que tomar en cuenta los empleados, y eso es bueno, porque los empleados llevan a su familia esas prácticas, ¿verdad? Esto es importante. Y las familias lo llevan amigos y etcétera, etcétera, tomando en consideración que es importante que todos cuidemos la salud. Silvia. Hay un tema también que quiero decirte, solamente Dime. Para concluir, que una de las cosas que le pedimos al ministerio, o más bien en la mesa, nosotros pedimos que se diera un tiempo
antes del 16, estamos hablando del día miércoles, nosotros le habíamos pedido que dieran un tiempo para que las empresas fueran y adecuaran sus instalaciones, porque tienen que hacer adecuaciones. A raíz de que ya estábamos saliendo el 16, no, ellos dijeron que no se podía, pero entonces les pedimos que las auditorías que hará el Ministerio de Trabajo sean más educativas que punitivas en el inicio de esto, ¿verdad? Porque realmente debe de tenerse una campaña muy fuerte de cumplimiento a todas estas prácticas. Lo que nosotros no quisiéramos es estar viendo un Ministerio de Trabajo que está cerrando empresas porque tiene algún detalle que no está cumpliendo. Pero lo más importante es más bien ayudar a que las empresas cumplan con esto. Y las gremiales, así como ASI, pues, y nosotros también, y otras gremiales, estamos dando también toda esa capacitación, toda esa asistencia para que las empresas cumplan. Bueno, exactamente, el ministro del Trabajo envió una convocatoria de prensa para mañana martes a las 8 de la mañana en la carretera San Juan Pico, donde va a visitar la empresa textilera y verificará el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad ante la reactivación económica. Ok, ojalá, como tú dices, sea, digamos, educativa y se dé un tiempito, ya que no hubo la posibilidad de que la gente pudiera concurrir y hacer todas las divisiones y todas las cosas. Pero de todas maneras, ¿tú crees que se inicia con cierta seguridad? Yo siento que sí. Además, lo que estábamos hablando antes, en cuanto a qué porcentaje trabajará, y también estábamos hablando de los turnos, etcétera, Sí. Eso incluso el Ministerio de Trabajo indicó, el ministro de Trabajo que asistió a las reuniones, indicó que en ese sentido, por supuesto que van a tener flexibilidad, porque como hay que cumplir el distanciamiento de 1.5 a 2 metros o de 1.8 a 2 metros, por supuesto eso hace que no tengas la misma cercanía, ¿verdad? Entonces vas a tener que dividir turnos, vas a tener que trabajar en fin de semana, vas a tener que alargar los horarios. En eso indicaron que había flexibilidad y esperemos que eso se logre. Ok. Jorge, ¿cuántas mascarillas al día? Una nomás, me imagino, ¿no? Sí, bueno. Habían dicho 3 inicialmente. Sí. Y dependiendo mucho también del trabajo, del lugar. Ya. Es decir, pero normalmente todas las empresas están con una mascarilla, están usando el alcohol gel, están usando la mayor parte de medidas de precaución. Una cosa importante, Nacho y Silvia lo conoce muy bien, es que la industria tiene estándares de calidad y estándares de seguridad muy altos, porque por ejemplo hay mucha industria salvadoreña que exporta a los Estados Unidos. Entonces, de por sí ya teníamos establecidos protocolos de seguridad, de salud, mascarillas, redes en el pelo, desinfección, en fin, una serie de temas que ya venían. Entonces, para la industria eso es una ayuda importante en este momento para no empezar de cero. Ok, una pregunta para ambos. ¿Qué tan firmes están estas fases? Y lo pregunto porque pudiera ser que en 5 o 7 días tengamos un repunte y puede que este repunte no sea producto de la apertura, sino que venga detrás. De hecho, digamos, hoy día leía que habían 100 reos contagiados en un penal, creo que era Santana, no estoy seguro. ¿Pero qué? Pero ¿qué tan firmes están estas fases? ¿Qué pasa si hay un aumento considerable de contagios? Bueno, esperamos que no, ¿verdad? Que no lo haya. En las reuniones que tuvimos la semana pasada, el secretario de Ocatán y el ministro de Salud fueron claros que iban a monitorear los indicadores y que cualquier incremento en los brotes podrían ellos tomar medidas. Ahora, se va a medir, se va a monitorear de dónde se produjo el contagio, porque obviamente ustedes son 180.000 los que mañana corresponde al sector formal, salen mañana a trabajar, pero seguramente sale 1 millón de trabajadores informales que con justa razón necesitan también salir a conseguir su sustento diario. Entonces, por lo tanto, digamos, el gobierno va a monitorear si la culpa va a ser de la empresa o no. Debe hacerlo, porque al final los centros empresariales, si tú ves,
durante estos 3 meses los contagios han sido mínimos en bancos, en supermercados, en industria de alimentos, en industria de bebidas. Es decir, porque hay un control de seguridad y de salud muy claro. El problema se da mucho en el sector informal, donde las medidas pues no son las mismas por diferentes razones, ¿verdad? Tomemos como base el centro de San Salvador, por ejemplo, o otras zonas populosas donde en el centro circula más de 1 millón de personas al día, ¿verdad? Entonces eso hay que tomar también un esfuerzo en las municipalidades para poder ayudar a generar un control en esas zonas que son también pues con alto riesgo, ¿verdad? Para las personas que pueden empezar a trabajar ahí desde el día de mañana. ¿Tienen alguna seguridad ustedes como representante de empresa privada que por un aumento de esto en 7 días o 10 días se va de nuevo a parar el país? No, no lo hay, no la hay. Ellos... No la hay, pero existe un peligro porque obviamente, y yo no sé si, ¿qué pasaría una empresa privada nuevamente paralizada? Sí, eso sería tremendo, ¿verdad? Es un retroceso a lo que ya hemos logrado. Por eso es que de parte del sector privado organizado en las gremiales estamos insistiendo en guardar todas las medidas. Pero obviamente hay otros sectores en los cuales el riesgo es mayor. Esperamos que no suceda, pero sí el gobierno ha sido claro en decir que van a seguir monitoreando la situación de salud, ¿verdad? Ya llega ahí, hay 2 temas, uno es el de salud y otro es el problema que se ha dado desde la parte jurídica, ¿verdad? De cómo se va a solventar si se diera este caso, que al momento no hemos llegado a conocer cómo se va a hacer, pero lo importante, y yo creo que hay conciencia, y eso es muy importante, los salvadoreños hemos logrado tener conciencia en estos 90 días del cuidado y la protección, y yo espero que aquí debe haber ya una cultura nacional de protección, y al final eso puede ayudar grandemente a este momento de apertura y a continuar igual. Jorge, por el contrario, si todo fuera bien, ¿los plazos se pueden acortar de las fases? Ese fue uno de los temas que se hablaron y también ellos manifestaron su posibilidad de poder adelantar o mejorar las condiciones de ciertas fases. Es decir, el proceso es un cronograma sujeto a las condiciones que van a venir, tanto negativas que si se dieran, como positivas. Entonces, si todo sale bien, también pudiera haber la posibilidad de hacer ajustes en la fase. Silvia, tengo 2 minutos para ir al corte, pero me gustaría que estos 2 minutos me expliques si el sector exportador está beneficiado con esta primera fase de la apertura. Me imagino que sí, porque el transporte de carga se normaliza. Sé que hay problemas en la frontera con Costa Rica. Sí, no, definitivamente vamos a tener problemas con Costa Rica mismo, que tú lo has dicho, y puede haber problemas también con Honduras. Entiendo que está tomando otras medidas, pero el sector exportador está listísimo y también hemos estado en comunicación con aduana. Ya todo está listo, el aeropuerto va a estar abierto para la carga, y mira, ha estado trabajando de todas maneras la exportación que ha estado autorizada, por decirlo así, ha estado trabajando sin mayores problemas. Los problemas son cuando van a otro país, tal vez el ingreso no es, los tiempos. Ustedes han oído todo eso de que con Costa Rica incluso hemos tenido que adoptar las mismas medidas, y eso hace que el comercio pues sea un poco más lento. Pero nosotros lo que sí te puedo asegurar es que el sector exportador quiere y debe agilizar todo para recuperar ese mercado que hemos perdido, porque los demás países estaban trabajando, nosotros no, en varios sectores, entonces hemos perdido algunas plazas que se deben de recuperar. Exactamente lo que vamos a hablar en el próximo bloque, la situación actual de la producción del país, lo perdido y cómo se puede recuperar, cuáles son los retos. Ya volvemos.
El tercer segmento de debate gracias a Fedecrédito, tus remesas familiares, disponible las 24 horas en Fedemóvil y Fedebanking del sistema Fedecrédito. Estamos viviendo una profunda transformación. Estamos en medio de un cambio como nunca antes. En este momento estamos construyendo identidad, forjándonos a nosotros mismos nuevamente. No estamos frente a una crisis. Estamos frente a un desafío que nos obligará a ser mejores, más conectados con nuestro ser y el de otros. Sí, en eso estamos, listos para rehacer nuestra historia, hacernos reír, hacernos llorar, hacernos cantar para devolver a El Salvador su ánimo y deseo de ser lo que siempre ha sido. Una nación que sabe ir al encuentro del presente para construir un futuro que pueda llamarse salvadoreño. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Bueno, ¿y cómo queda en este momento? En este programa hemos tratado varias veces el tema económico y lo tratamos los primeros, yo creo que los primeros días de cuarentena. Dijimos que obviamente paralizar un país es muy complejo, es muy difícil, trae muchas consecuencias y nunca pensamos que esto iba a durar casi 90 días y la verdad, digamos, es que podíamos prever el impacto. ¿Cómo queda la economía del país en este momento? Usted que aparte de dirigente gremial es un economista, ¿no? Bueno, la verdad es que en los análisis que se han hecho desde organismos internacionales hasta organismos nacionales, las condiciones quedan bastante deterioradas, ¿verdad? Se habla de un menos 4.2%, un menos 5%, ¿verdad? De la tasa de crecimiento de la economía, es decir, una tasa negativa. Nunca, ni aún en las etapas de la guerra, se había dado una baja tan grande en la economía y esto sí va a ser difícil, ¿verdad? Hay que tener el espíritu empresarial muy alto para volver a recuperar el mercado nacional, el mercado regional, que Silvia conoce muy bien todo el tema de exportación, y aún en el mercado de Estados Unidos, del cual nosotros dependemos casi un 50% de las exportaciones, ¿verdad? Es un tema complicado cuando lo hemos hablado con los empresarios. Al momento, muchas de las empresas registran pérdidas en sus balances y hay que empezar a revertir eso, ¿verdad? No se puede de la noche a la mañana, especialmente lo que más duele es ese efecto en los balances, pues reflejado en los empleos, ¿verdad? Que es el tema más delicado de una economía. ¿Tú hablabas de 100.000 empleos? Por lo menos 100.000 empleos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. ¿Formal e informal o solo sector formal? Nosotros tenemos 700.000 trabajadores del sector privado. Sí. Y hay 200.000 del sector público, sí. Andan 850.000, 900.000, pero hay 2 millones en el sector informal, ¿verdad? Pero de este porcentaje del sector privado puede llegarse incluso a una cifra mucho más alta, ¿verdad? Conforme vayan pasando los meses, porque algunas empresas todavía tenían recursos como ahorros o capital para moverse un mes, 2 meses, pero eso se está terminando y ahora viene el reto de cómo mantenerlo. ¿Cómo se solucionó la parte legal en ese aspecto? Porque de principio el gobierno dijo tienen que pagar y tienen que pagar y tienen que pagar. Sí. Y después ese discurso como que no ha sido tan repetido, me imagino que por las circunstancias mismas, ¿no? Es correcto. Es decir, se habló con el señor ministro de Trabajo, que dicho sea de paso, ha sido una persona que nos ha escuchado, con quien hemos conversado, hemos analizado los problemas en conjunto, gobierno, sector privado. Yo creo que el ministro ha sido una persona que ha ayudado a pasar la crisis y a buscar soluciones. Y al final, pues, las empresas que han podido lo han hecho. Otras han tenido que dejar temporalmente cesantes a los trabajadores y muchas de las empresas tuvieron que despedir definitivamente. Los trabajadores que han estado cesantes ahora tienen la oportunidad de regresar y de conservar su antigüedad y de conservar sus trabajos y que las empresas pues empiecen a avanzar. Pero sí, tanto para el gobierno como para el sector privado, es un tema duro para los próximos meses. ¿Cuál es el sector más afectado a tu juicio? Bueno, si tomamos
por tamaño de empleo, que es el sector textil y confección, que son 80,000 empleos, es donde más podría haber pérdida, ¿verdad? Porque es el que a su vez tiene también un mayor número de trabajadores. Ok. Silvia, lo hablábamos la vez pasada, un tiempo atrás, y hablábamos sobre lo que podía significar esto, lo que cuesta, digamos, lograr competir a nivel internacional, lo que cuesta conseguir un contrato para que, digamos, maniobra salvadoreña pueda asumir un pedido internacional. ¿Cómo queda la situación al día de hoy? Mira, te voy a comentar, porque sí es una situación un poco tal como lo pinta Jorge, ¿verdad? No es tan fácil. En el tema exportaciones, a mayo de este año la disminución de las exportaciones ya es un 18%. A junio probablemente vamos a llegar a un 20%. Nosotros habíamos estimado en Coexport llegar a una disminución del 20% a final de año, pero podría ser mayor, ¿verdad? Es más, el segundo trimestre para Estados Unidos, según la Reserva Federal, será muy mala. Tanto como decir que el PIB de ese país caerá en un 30% entre abril, mayo y junio. Y recuérdate que Estados Unidos es uno de nuestros principales destinos. Claro. ¿Verdad? Por ello, es lo que estamos diciendo, probablemente vamos a bajar más del 20%. Si bien es cierto, será un año difícil, pues se disminuyen las remesas, imagínate. Se disminuyen las exportaciones, se disminuyen las fuentes de empleo, se acrecentan las deudas, se cierran negocios, sumado a la crisis institucional que tenemos. Pero pese a esto, mira, pese a esto, nosotros confiamos en la capacidad de nuestras empresas. Yo siento, o nosotros en Coexport tenemos una gran confianza en que vamos a salir adelante, aprovechando esas áreas que nos pueden dar nuevas perspectivas. Pero para ello es bien importante y necesario hacer un verdadero equipo privado-público. Y aquí es donde vamos a la operativización de todo este plan. Ahí es donde tenemos que hablar de los créditos que se están hablando, el fideicomiso famoso, el tema de cómo ayudarle a las pequeñas y medianas empresas en tener alguna liquidez para poder atender todo esto, ¿verdad? El tema de que hay una propuesta de darle a los exportadores 100 millones de dólares para el reintegro del IVA. Mira, todos estos meses han estado sin recibir su reintegro apropiadamente. Y ese es un pago que ya se le había hecho al gobierno y se nos está retrasando más. Entonces aquí hay también para poderles dar oxígeno, porque lo que las empresas necesitan son liquidez. Están listas para operar, etcétera, etcétera, pero necesitan liquidez realmente. Entonces, ¿qué es lo que se estaría buscando pese a todo esto? Si bien se ve un ambiente bastante negativo, como dije, también hay oportunidades. Por ejemplo, todos los sectores que han estado habilitados, léase sector alimentos, léase productos de higiene, léase farmacéuticos, todos esos sectores han estado ganando terreno. E incluso, fíjate que hemos hablado con algunas y su demanda se ha incrementado, más para unos países que para otros, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el sector? Y nosotros estamos apoyando en eso. ¿Cómo ahora se va a comportar la demanda de X o Y producto? A eso vamos. ¿Cómo vamos nosotros a ver qué es lo que está sucediendo en cuanto a, digamos, el sector textil, por ejemplo? El sector textil, ¿qué estaba haciendo ahora? Mascarillas, trajes, ¿cómo se llama? Tapa zapatos, no sé cómo se llaman, forro para los zapatos, redencías. Eso es hacer algo diferente a lo que estaba haciendo. Así como el textil lo ha tenido que hacer, todas las demás empresas van a tener que adaptar y vamos a tener que tener una gran creatividad para poder atender esas demandas que se van a estar viendo novedosas. Por eso es que decimos que tenemos que crear equipo. Una pregunta para una respuesta rápida. ¿Algún país aprovechó de la crisis para ganar contratos que nosotros perdimos? Sí, definitivamente. O sea, no solo ¿Honduras? uno, son varios. Y de la región misma, ¿verdad? Que han podido aprovechar esa plaza que nosotros dejamos. Y nosotros no lo atendemos, el comprador o el demandante tiene que tener un suplidor. Claro. Y si no somos nosotros, es otro. Ok. Jorge,
este Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción de la Economía, ¿es una cosa que ustedes están esperando y que realmente es un buen antídoto? Sí, es decir, el fideicomiso es un fondo de 600 millones de Sí. dólares, ¿verdad?, que puede ayudar en esta primera etapa de volver a trabajar, especialmente a pequeñas y medianas empresas. Para eso está constituido y lo importante es que pueda empezar a operar. Las condiciones que sean favorables, por ejemplo, algún periodo de gracia, una tasa, en la ley del fideicomiso. Es básicamente habla de una para tasa del mediano, 3%. pequeño y micro, ¿no? Especialmente, efectivamente. Pero formales. Formales, sí, que coticen al Seguro Social. Uno de los requisitos es que tengan trabajadores registrados ahí y que también hay un fondo para poder pagar un porcentaje de los salarios de los trabajadores y el otro fondo, la otra parte es para poder crear un fondo de garantías, que eso es muy ¿La importante. mediana empresa hasta qué número de empleados llega? Hay diferentes medidas, pero normalmente es hasta 100 trabajadores la que se usa más frecuentemente. La mediana empresa. Sí, así es. Ya, pero había una gran discusión en relación a cómo se iba a manejar este fondo. De hecho, la Cámara de Comercio se retiró del comité, digamos, que iba a vigilar este fondo, ¿no? Es decir, es que estamos hablando de dos fondos diferentes. Uno es el de los 2.000 millones de dólares, de la cual renuncia el comité. La otra es el fideicomiso, que todavía está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa, que por cierto esta mañana estuvo el presidente de ANEP dando la opinión al respecto y que podría ser aprobado esta misma semana. Ese lo maneja el presidente de Bandesal, ¿verdad? La ministra de Economía sería la presidenta del comité y ahí sí hay un representante de la Cámara de Comercio, ¿verdad?, que al momento no tenemos conocimiento. Se mantiene. Que se mantiene en la ley, que aprueben los diputados y lógicamente tendría un representante del sector privado. Pregunta general, ¿afecta a ustedes, a las gremiales, ese rechazo del presidente de la ANEP? Bueno, mira, yo creo que a lo largo de la historia han habido situaciones difíciles dentro del sector privado y gobierno. Lo importante es que se vayan superando. La semana pasada hubo una muestra de diálogo muy constructivo, ¿verdad?, manejado a través de gremiales que pertenecemos a ANEP, ¿verdad?, pero que además también tenemos una independencia porque representamos al sector industrial, en el caso de Coexpor, al sector exportador o comercio, ¿verdad? Así que nosotros consideramos que lo principal es mantener ese espíritu de diálogo. Silvia. Sí, precisamente es la misma opinión. Yo siento que nuestra participación en todo esto tiene que seguir. Es una participación bastante técnica, por supuesto, siempre ha habido un diálogo muy abierto. Este gobierno hemos tenido bastante oportunidad de estar trabajando conjuntamente desde que ellos iniciaron en varios temas y vamos a seguir haciéndolo. Eso no quita Ahora, que todas las gremiales somos miembros de ANEP. ¿Esto debilita a la ANEP? Yo no creo, fíjate que al revés, yo creo que incluso es que somos gremiales de ANEP. ¿Por qué va a debilitar a la ANEP como tal si somos parte de ellos? O sea, nosotros estamos teniendo participación como sector que somos, pues, mantenemos nuestra independencia, pero somos parte de ANEP. Y así estamos participando y vamos a seguir haciéndolo y hemos expresado en la mesa y lo seguiremos haciendo, que nosotros estamos en toda la disposición de contribuir con el gobierno para que todas estas condiciones que tenemos que superar se superen. Incluso, fíjate, en la mesa se habló mucho del tema de contribuir con una campaña fuerte al país para este tema de la salud, del tema de cómo respetar todas las condiciones de bioseguridad, etcétera, etcétera. Y lo vamos a hacer, y hemos estado hablando de cómo podemos trabajar una campaña bastante fuerte. Así que yo no vería que no tendría por qué debilitarse ANEP por esto. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente.
Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen esta noche los amigos televidentes. Buenas noches, Mao. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a nuestros distinguidos panelistas. Víctor Alvarado dice: no todos los restaurantes han estado cumpliendo medidas de bioseguridad. El Ministerio de Salud debería hacer un recorrido en algunos centros comerciales. Muchos supervisores de esos negocios no cumplen normas de seguridad y permiten el ingreso de algunas personas. Emilio Monterrey nos dice: la reconstrucción económica es tarea de todos, pero ¿cómo piensan reactivar las actividades laborales sin transporte público? Ciertamente hay grandes empresarios que pagan transporte a sus empleados, pero eso no aplica para todos. ¿Qué opinan sus invitados? Vamos ahora con Laura, que nos dice: las medidas anunciadas por el presidente de otorgar financiamiento por medio de Bandesal, ¿consideran que vale la pena el endeudamiento en pro de rescatar la economía en el sector de las micro y pequeñas empresas, que son las más afectadas por el paro de labores? ¿Qué opinan? Nos dicen de la cuenta Soroeste: ¿estarían de acuerdo en volver a cuarentena general si hay un rebrote de la enfermedad? Gracias. Y finalizamos con Kimba Granados, que nos dicen: buenas noches, ustedes que se reunieron con ellos hablaron de una campaña de fomentar la limpieza de la población. Y a estas alturas ya hubiera comenzado. Y no, lo más seguro es que nos van a encerrar dentro de 15 días. ¿Ustedes no pidieron informes de contagio?, pregunta Kimba Gramos. Regresamos al set para respuestas. Ok, ¿quieres empezar tú, Silvia? Claro, mira, en el punto último, porque ahí ese tema casualmente lo abordó tu servidor ahí en la mesa, el de la campaña. Nosotros insistimos, y lo acabo de decir, que de veras teníamos que hacer una campaña bastante fuerte y que la teníamos que haber venido haciendo desde hace rato. Entonces ahí mismo pues se estableció, y todas las empresas y los sectores que estaban ahí representados indicaron que estaban en la disposición de contribuir con esto. Es cierto, ya debería haber empezado y esperamos ver una campaña bien fuerte, porque como el televidente lo ha dicho, esto es de todos, porque las empresas pueden hacer todo lo que esté a su alcance, ¿verdad?, para el cumplimiento, pero de toda la gente que no necesariamente es parte del empresariado, ¿verdad?, y que debe de estar consciente que lo que menos queremos nosotros, hoy voy a la siguiente pregunta, es un rebrote, y que con ese rebrote nos vayan a encerrar otra vez. Mira, yo creo que hay que pensar para adelante, para atrás ya no. Aquí de que nos vuelvan a encerrar va a ser bien, una situación bien difícil se nos va a hacer en el tema económico y vamos a terminar muy mal. O sea, ya la estamos viendo bastante crítica y no puede ser. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de ayudar lo más que se pueda para la concientización del cuidado de la salud, de la higiene y todo eso que tenemos que hacer. Mira, te voy a decir algo más en cuanto a otro, relacionado a otra consulta. Voy a dejarle el tema de Bandesal a Jorge. En este momento, lo que nosotros estamos buscando es competitividad. Eso es lo que tenemos que lograr. Y la competitividad no se va a lograr si no todos nos unimos. Y en la pregunta que me hiciste anteriormente de la NEP, o sea, sí, si es que aquí lo ideal es que todas las perezas que hay por todos lados ya no existan, que se vayan limando esas asperezas, que hagamos un equipo en donde todos vayamos sobre una misma ruta, y la ruta se llama sacar al país adelante con una economía que salga para que todos los salvadoreños tengamos mejores condiciones. Mira, en Uruguay como ejemplo, y se puede todavía retomar esas ideas, en Uruguay es un ejemplo para América Latina. Nosotros podemos aprender que lo que ellos hicieron fundamentalmente fue una cuarentena muy efectiva que se logró siendo voluntaria, y los niveles de concertación político y de coordinación en toda la institucionalidad ha sido ejemplo. Y yo creo que todavía estamos a tiempo de aplicar de alguna forma todas esas experiencias, pero cualquiera te va a decir, si es que lo mejor es trabajar en equipo. Nosotros como sector privado, como sector empresarial, estamos en la disposición de hacerlo. Ahora vienen los demás, los otros sectores, ¿verdad? El sector gubernamental
el sector de la micro, de la pequeña empresa, el sector transporte, todo lo que tengamos que ver con esto, tenemos que ir al unísono. Y eso es lo que yo quisiera dejar de mensaje. Lo que tenemos que quitar es toda ese debate que se tiene continuamente, que eso no ayuda. Gracias, Silvia. Silvia. Al revés, lo que hace es armar más distancia. Gracias, Silvia. Voy a explicar rápidamente lo de Uruguay que tú mencionaste. Sí. Uruguay es uno de los países con mayor éxito, junto con Costa Rica, en lo que ha sido la lucha contra la pandemia. En Uruguay hay un presidente que tiene recién 2 meses o 3 meses de gobierno, no más. Sí, el anterior presidente, Tabaré Vázquez, que es un médico, cuando inició esto, le ofreció al nuevo gobierno, totalmente diferente políticamente, le ofreció un proyecto, le ofreció ponerse a disposición para trabajar juntos, y el presidente Tabaré Vázquez formuló todo un proyecto de lucha contra la pandemia. Fue a casa presidencial, el presidente lo recibió y el presidente asumió gran parte de ese proyecto y han trabajado absolutamente de la mano. Ojalá un día, Dios quiera, El Salvador actúe de esa manera. Bueno, Van de Sal. Sí, bueno, yo creo que de los puntos que se han tratado, el financiamiento es algo vital, ¿verdad? Las empresas pequeñas y medianas han quedado sin capital. Bueno, aún las grandes empresas tienen que buscar financiamiento, pero la realidad es que para la compra de materia prima y capital de trabajo urge el apoyo que pueda tener este fideicomiso manejado por la ministra de Economía a través de Van de Sal, que por cierto el presidente de Van de Sal ha hecho una excelente labor. Juan Pablo Durán tenemos que traerlo para muy que bien el nos banco, explique, ¿verdad? Para generar un nuevo modelo de banco de desarrollo y apoyar realmente pequeñas y medianas empresas. Yo estoy seguro que puede funcionar, y por supuesto con la colaboración del sector privado. Retomo el mensaje que daba Silvia y que es claro, ¿verdad? Es decir, la mejor forma de salir de este problema es con un trabajo conjunto, sector privado, sector público. Los ministros, el secretario de Comercio, los ministros, la ministra de Economía, la ministra de Vivienda, el viceministro de Salud, todos en la mesa dieron muestras de voluntad de trabajo, y lo mismo lo hizo el sector privado. O sea, se puede. Bueno, se nos fue el tiempo muy rápidamente. Silvia, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Claro, ha sido un gusto también conversar estos temas, que van a venir muchos más, ¿verdad? Sí, súper interesantes. Sin Así duda. que la orden. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Jorge. Nacho, muchas gracias. Un gusto, un placer tenerte acá. Igualmente, un gusto estar aquí contigo. Amigos televidentes, yo los espero mañana. Mañana voy a estar conversando con el secretario jurídico de la Presidencia, porque nuevamente hay anuncios de que el último decreto pudiera tener algún problema de constitucionalidad. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Pasen buenas noches.